Sismon, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Qué bueno, qué bueno. Sí, bienvenido. Buenos días. Bienvenido temprano aquí en Matinal. Gracias. Cuéntanos un poco de estas 2 primeras semanas a propósito de que te ha tocado lidiar con una ley nueva y por lo tanto también una institución nueva en la cual se está depositando muchos de los planes del nuevo gobierno, que no deja de mencionar las alianzas público-privadas de forma continua, incluyendo en este reciente viaje al sur del país. Bueno, sí, definitivamente un gran reto. Como sabes, esta ley fue aprobada en febrero de este año y el presidente Abinader designa lo que sería lo que ha sido el primer director de esta institución. En adición a, tú sabes, lo que todo debe ser los inicios, instituciones como esta, conformar todo lo que es una estructura, nos hemos encontrado con la necesidad de impulsar el concepto establecido en esta ley 4720, ya que, como mencionas, el presidente ha depositado gran parte de su confianza en lo que es la alianza entre el sector privado y el sector público para llevar a cabo iniciativas, infraestructuras y de servicios que son requeridos en la República Dominicana en estos momentos. En situaciones como la que estamos, con una crisis económica bastante fuerte, el gobierno no tiene la capacidad de poder llevar a cabo una serie de proyectos de infraestructuras que son necesarios para el desarrollo del país. Ya ustedes escucharon que el 16 de agosto, por ejemplo, el presidente mencionó 3 proyectos en específico a ser ejecutados a través de alianza pública-privada, que es la carretera del Ámbar, el puerto de Manzanillo y el tema de Pedernales, que ayer ya volvió, o sea, retomó con la visita que tuvo 2 días a ese punto turístico, con la finalidad de enviar el mensaje de que no se quedarán en palabras las promesas que él estuvo haciendo en su discurso del 16 de agosto. Por lo cual sí, es un gran reto que tenemos, asumimos, de implementar esta ley y a la vez iniciar con proyectos puntuales de alianza público-privada que son de gran trascendencia para la República Dominicana. En el caso de algunas auditorías que se han iniciado y que la Procuraduría General de la República tendrá necesariamente que asumir a través de la Contraloría, porque eso lo dispuso el gobierno. Se hablaba de que muchas empresas utilizaron durante los últimos 10 días el pago de 21 mil millones de pesos. ¿En qué están esas auditorías dispuestas por el gobierno? Bueno, lo que se le ha solicitado a todos los incumbentes en las nuevas entidades, Alberto, es que en cada una se haga un levantamiento básico de lo que ha recibido y que en las cuales se encuentre que existe algún tipo de irregularidad, se le solicita a la Contraloría General de la República el inicio de auditorías. ¿Por qué la Contraloría y no la Cámara de Cuentas? Bueno, porque primero hay una situación que todos ustedes conocen. La Cámara de Cuentas, al parecer, la actual gestión ha tenido dificultades para poder llevar a cabo auditorías durante todo el proceso en el cual ella ha estado presidiendo. El presidente ha dispuesto que la Contraloría que tenga sea más expedita en lo que es llevar a cabo todas estas auditorías que son necesarias. Y definitivamente el gobierno necesita saber en qué estado de cosas ha recibido el gobierno dominicano. Fueron muchos años del gobierno del PLD, por lo cual necesitamos, no solamente para consumo interno del gobierno, identificar cuáles son las realidades, sino también para explicarle al país. Sismon, pero hay quienes piensan, expertos, ¿verdad?, señalan que una auditoría hecha por la misma Contraloría General de la República no tiene base legal ante ante una investigación que se vaya a someter, no así la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es la institución válida para hacer auditorías a instituciones del Estado. Alberto, la propia ley 1007 sobre Contraloría, en su artículo 14, establece la potestad de la Contraloría de hacer informes y auditorías forenses contables a las instituciones públicas.
ya sea solicitud del propio Poder Ejecutivo o a instancia de esta misma. O sea, no es cierto que la Contraloría no tenga las competencias, sí la tiene. Además, recuerda lo siguiente, cualquier tipo de situaciones que puedan ser levantadas por la Contraloría General de la República tendrá que ser sometidas a la Procuraduría General de la República. Y es esta que, en virtud de un procedimiento que establece los propios códigos, verificará si las mismas tienen veracidad y las mismas son pruebas sustentables para poder iniciar el proceso en caso de que así lo amerite. Esto no quiere decir que la Cámara de Cuentas tampoco se involucrará y en su momento también lo hará. Además, como el propio presidente ha establecido, se contratarán también firmas privadas. Recuérdense que estamos hablando de una auditoría de un estado muy grande, de muchos años, que no puede ser llevada únicamente por una sola institución. La propia Cámara de Cuentas ha reiterado en varias ocasiones, y ustedes recordarán, que muchas veces no tiene recursos. En el caso de Odebrecht, estableció que no tenía los recursos suficientes para poder llevar a cabo una auditoría conforme a como lo requería el Ministerio Público. Entonces, lo que el presidente está estableciendo aquí, buscar todas las alternativas posibles para poder hacer los levantamientos del lugar e identificar la situación actual de las finanzas públicas en la República Dominicana. Sigmund, pero la Cámara de Cuentas no tiene recursos históricamente porque no se le han asignado, y eso es parte de la falta de voluntad del Estado de fortalecer esa institución que se supone que es la encargada principal del control externo del Estado dominicano. ¿Podría esto cambiar en esta nueva gestión del PRM o esta medida coyuntural respecto a la Contraloría General de la República satisface las inquietudes que tiene el PRM con ese tema? Laura, sí, es una realidad. La Cámara de Cuentas nunca ha podido recibir los recursos que son necesarios para poder ejecutar su labor. No obstante, yo creo que también ha habido un poco de falta de interés por parte de esta institución de poder llevar a cabo las auditorías que son del lugar. El presidente Abinader, desde la campaña, ha hablado sobre una reestructuración de todo lo que es la Cámara de Cuentas, e incluso hay un proyecto de ley, no sé si ustedes recordarán, que sometió el propio presidente Abinader cuando era candidato presidencial a través del Senado de la República para reformar la Cámara de Cuentas, haciendo una serie de mejoras en cuanto, por ejemplo, al tema de la obligatoriedad de llevar a cabo auditorías cada 3 meses a las instituciones, también la posibilidad de que la Cámara de Cuentas pudiese utilizar como soporte o sustento auditoría, o sea, firmas auditoras de carácter privado, pero también él ha reiterado que va a proponer una Cámara de Cuentas totalmente independiente. O sea, igual como hizo ya con el caso de la Procuraduría General de la República, así lo mismo ha dicho con la Cámara de Cuentas. Y ustedes verán que eso va a ocurrir. Se someterá, o sea, claro, ustedes saben que esto es una terna, el Congreso es que realmente lleva a cabo lo que sería la decisión de la Cámara de Diputados y el Senado, pero el presidente promoverá que la nueva Cámara de Cuentas no tenga ningún tipo de vinculación con el partido gobernante, con la finalidad de fortalecer esa institucionalidad que requiere la Cámara de Cuentas como organismo fiscalizador previsto en la propia Constitución de la República. Sigmund, yo quisiera volver un poco al tema de la ley para la alianza público-privada y preguntar cómo vamos a combinar esa ley con la ley de fideicomiso para coordinar las inversiones. Y segundo, si en el caso de Pedernales, así como había un proyecto más o menos trazado en el master plan, si hay algunas propuestas concretas que se puedan manejar por esta vía. Lo primero es que la propia ley 4720 sobre alianza público-privada identifica el fideicomiso como un vehículo preferible para llevar a cabo proyectos de este tipo. Por ejemplo, en aquellos casos en los cuales el Estado tenga que disponer de un activo y asignarlo para la ejecución puntual de una infraestructura, de un proyecto determinado, el fideicomiso sería la mejor alternativa, ya que es un instrumento que tiene propiedad, o sea, que tiene patrimonio jurídico propio, inembargable, en el cual se puede conjugar el aporte del sector público con el aporte del agente privado,
con la finalidad de llevar a cabo ese proyecto. Por lo cual sí, a tu pregunta, hay una especie de integración entre lo que es la ley que creó el fideicomiso y esta ley APP. Y lo que ha querido el legislador es utilizar esa herramienta que ha demostrado que ha sido eficiente para llevar a cabo muchos proyectos, por ejemplo, el caso de las viviendas, y poder utilizarlo como un mecanismo viable para las APP en los casos en los cuales se requiera de la enajenación de activos por parte del Estado dominicano. En el caso de la carretera, por ejemplo, de Santiago-Puerto Plata, que anunció el presidente el 16 de agosto, ¿bajo cuál modalidad se va a hacer? Podría ser con un fideicomiso, Percio, en el sentido de que, por ejemplo, el trazado que se ha identificado preliminarmente para llevar a cabo la carretera, en gran medida sería a través de utilizando los bienes del Estado, o sea, terrenos del Estado. Casi sería un 80-85% propiedad del Estado. Habría, podríamos decir, entre un 10 o 15 a 20% de posibles expropiaciones. Y lo que se haría es depositar esos bienes en un fideicomiso. Ese fideicomiso estaría integrado por el sector público y por el sector privado, quien haría las inversiones del lugar. Y también a la vez permitiría que ese fideicomiso, en virtud de los bienes que ya tiene en su posesión, podría salir al mercado de capitales. Por ejemplo, para captar fondos de inversión, los fondos de la AFP, con la finalidad de desarrollar un proyecto de esta envergadura. Como tú sabes, es un proyecto de muchos recursos, en el cual lo que se busca es que el Estado, en virtud de la incapacidad en este momento económica que tiene, se pueda asociar con el sector privado, para que el sector privado impulse lo que sería la inversión de capital primero y luego se pueda captar con los fondos de pensiones de recursos para poder culminar la obra. Sí, eso sería más o menos lo que se ha pensado preliminarmente. Okay. ¿Cuál es el estatus de los reglamentos que se necesitan para poderle dar aplicación a todos estos proyectos? Si bien la ley está aprobada, el nivel técnico y de detalle de este tipo de proyectos ameritan no uno, sino posiblemente varios reglamentos. Así es. Primero hay un reglamento fundamental, que es el Reglamento General de Aplicación de la Ley, que estuvo puesto en consultas públicas desde la gestión pasada y culminó su fase de vistas públicas el 11 de agosto. Ese reglamento lo retomamos y con las observaciones enviadas por el sector privado y por otros sectores, hemos hecho mejoras. Debo anunciar aquí la primicia de que a finales de esta semana o principios de la otra ya, el presidente estará promulgando ese reglamento. Excelente noticia. Bueno, con la promulgación de ese reglamento, entonces ya se podrá poner en marcha lo que es el inicio de la recepción de los proyectos de alianza pública-privada que han sido identificados por el presidente de la República y otros que están en carpeta por parte del sector privado. Sí, hay un tema que fue muy controversial y muy cuestionado durante el final de la pasada administración y que veo que todavía aquí en el periódico Listín Diario lo destacan, es la construcción del aeropuerto de Bávaro. Ustedes, que pudiera haber sido una iniciativa público-privada con el gobierno pasado, pero al hacerse de esa manera, de la noche a la mañana, y aprobarlo, y aquí ambientalistas señalan de la Asamblea Nacional, dice Asamblea Nacional de Ambientalistas que alertan sobre el impacto que provocaría al medio ambiente la construcción del aeropuerto internacional de Bávaro y sus sucesivas estructuras, advirtiendo una amenaza a los acuíferos de la zona y del agua que va a los demás hoteles de allá, de esa zona. ¿Ustedes han podido investigar, han podido tener una idea de qué ha pasado con este aeropuerto, por qué se hizo de esa manera, por qué se aprobó, si está legalmente? ¿Usted puede darnos alguna información en torno a eso? Bueno, mira, Alberto, tú sabes que ese aeropuerto fue ejecutado todo su proceso de permisología y concesión por la administración pasada, sí, a través del modelo de concesión. Evidentemente existen algunas controversias en lo relativo a
lo prudente o no de aprobar un aeropuerto tan cerca o tan lejos o medianamente cerca del existente de Punta Cana. El presidente lo que ha establecido con relación a este aeropuerto es que se están verificando de que las aprobaciones hayan sido llevadas conforme a la ley. Hay un proceso ya judicial iniciado, por lo cual es prudente que el gobierno se mantenga un poco ausente en ese sentido, ya que se están impugnando actos administrativos emanados del gobierno pasado. A pesar de que no fue en la administración del presidente Luis Abinader, existe una continuidad del Estado, por lo cual esos actos administrativos emanados, por ejemplo, por el IDAC y por los técnicos del IDAC, muchos de ellos todavía siguen siendo parte de esa institución en el gobierno actual, por lo cual que el gobierno se involucre en ese tema ahora mismo, entendemos que no es prudente, ya que el proceso ha sido judicializado. Al ser judicializado, tenemos que esperar que sea los tribunales de la República de que dictaminen si realmente hubo irregularidad o no en la aprobación o no de ese aeropuerto. Por lo cual es un tema que tenemos que manejar con mucha prudencia, mucha sensibilidad, en virtud también de que toca aspectos de posible seguridad jurídica, de inversión extranjera o inversión local. O sea, lo peor que pudiera hacer el gobierno de Luis Abinader es tomar una decisión rápido sin verificar sobre ese tema de ese aeropuerto. Sigmund, pero hay otro tema en el cual el gobierno ha tenido controversia desde la semana pasada y donde han mencionado expresamente el tema de las APP y tiene que ver con la modificación de la ley de INAPA a propósito de la modificación para que pueda ser un abogado y no un ingeniero civil el que la dirija, y parte de la justificación para esa modificación de lo que explicó el gobierno durante el fin de semana es la necesidad de que la persona que dirija esa institución, que en este caso sería Wellington Arnott, cuente con las condiciones para poder impulsar proyectos de alianzas públicos-privadas. ¿Es eso así? ¿Se necesita, habiendo una institución que por mandato de la ley es la que tiene que impulsar y regular lo que tiene que ver con este tema, necesitamos ahora expertos en APPs también en las instituciones en las cuales se van a desarrollar este tipo de proyectos? Laura, yo creo que con ese tema definitivamente ser comunicado, yo creo que requiere un poquito más de explicación. Lo primero que hay que aclarar, verifiquen, señores, cuándo fue depositada esa modificación a la ley del INAPA. Inclusive fue mucho antes de nosotros asumir la toma de ese gobierno y mucho antes inclusive de identificar quién iba a ser el director del INAPA. Lo que se había estado discutiendo, y eso fue un proyecto sometido por la bancada reformista, es que en lo que se aprueba la Ley General de Agua, que ustedes saben que tiene muchos años en el Congreso, en la cual se darían una serie de modificaciones tanto al sistema general de agua como a las instituciones que regulan la misma, como INAPA y el INDRI, se establecía la necesidad de modificar algunos aspectos, principalmente en cuanto a la competencia de quién administraba esa institución, porque se consideraba que era inclusive hasta excluyente y posiblemente contrario a la propia Constitución el hecho de que se identificara que fuera un ingeniero civil específicamente experto en materia de agua, cuando estamos hablando de una institución que no necesariamente construye proyectos, sino una institución también reguladora del sector y también administradora que gestiona el tema de agua. Claro que entonces, se necesita un gerente. Esa modificación, bueno, podría, exacto, aunque podría haber un ingeniero gerente, no quiere decir que los ingenieros no sean gerentes, sino lo que quería es hacerse más plural y no que estuviera circunscrita a ese tipo de profesión. Entonces, no se hizo para beneficiar de manera puntual a Wellington Arnott. Lo que pasa es que sale en un momento en el cual ya ha habido una designación de Wellington Arnott. Pero por eso yo sugiero que vean que eso fue sometido mucho antes que Wellington Arnott fuese identificado como posible director. Sí, entonces, en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, sí, Sigmund, pero eso todavía no ha llegado al Senado de la República. Y en el Senado de la República caería bajo total imperio de esta gestión, en el sentido de que si bien la iniciativa es anterior y la aprobación fue posterior a las elecciones, pero antes de la toma de posesión, no deja de crear una situación de preocupación que no tiene nada que ver con la capacidad de Wellington de manejar
este tema. Tiene que ver con la idea de cómo arreglar el traje, adaptar las leyes y no adaptar la administración a las leyes. Sí, pero yo quiero que no veamos, Laura, esto como que estamos adaptando la ley a Wellington Garnaut. Lo que pasa es que ha tocado el momento en el cual Wellington Garnaut ha sido designado para esa institución. Se ha adaptado la ley para darle mayores visos de modernidad en el sentido de que pudiese administrar esa institución no exclusivamente un ingeniero, sino una persona que pudiera tener otras competencias y que en el caso de, como preguntabas ahorita, en un momento actual en el cual la gran mayoría de los proyectos de agua se estarán impulsando a través de la APP, una persona que pueda también entender esa figura y que pueda trabajar de manera conjunta con nosotros en lo que es el desarrollo de los proyectos de agua. Explicándote como tú decías, tu pregunta inicial, que yo decía que había que explicarlo un poco, no es que se requiera un experto APP para llevar a cabo la ejecución de proyectos de infraestructura de agua, porque hay una dirección que yo en este momento dirijo, que es la que se encargará de analizar, gestionar, licitar, todo lo que son los proyectos APP, incluidos los proyectos de agua. Lo que sí se requiere es como contraparte, como autoridad contratante, una administración que pueda comprender la necesidad que estamos viviendo actual y el sistema actual que se está necesitando de llevar a cabo proyectos de este tipo en materia, o sea, a través de alianza público-privada. ¿Quién fue que no es una designación, no es una ley para Wellington Garnaut, fue una ley para tratar de ampliar lo que serían las posibles competencias de aquel que pueda encabezar esa institución. ¿Cuándo fue sometido a ese proyecto de modificación y quién fue que lo solicitó? Mira, fue en el mes de julio. Yo no recuerdo exactamente quién fue el diputado, pero sí sé con certeza que fue a través de la bancada reformista. Sigmund, aparte del proyecto de Puerto Plata y ahora Pedernales, que se ha mencionado como una modalidad para la alianza público-privada, ¿cuáles proyectos grandes tienen ustedes identificados y en proyección para manejarlo mediante esta modalidad? Bueno, está el tema del puerto de Manzanillo, que el presidente también anunció el 16 de agosto. Ustedes saben que ese tema del puerto de Manzanillo ha tenido muchos años discutiendo, debatiéndose de cuál es la mejor inversión, de cómo se puede llevar a cabo. E incluso hubo una iniciativa de concesión en el gobierno, al final del gobierno de Leonel Fernández, que fue revocada por el gobierno de Danilo Medina. Lo que se está buscando ahí es no solamente concesionar el puerto, sino es un proyecto totalmente integral, en el cual se incorporen, por ejemplo, centros logísticos de servicios zona franca, posiblemente parte de generación eléctrica. Hay proyectos muy interesantes que han sido elaborados por el BID, que han sido elaborados por el sector privado, que lo que harían es dinamizar esa parte del país e incluso fortalecería lo que sería el objetivo de crear fuentes de empleo en la frontera, con la finalidad de evitar el traslado de, como ustedes saben, de nacionales haitianos a la República Dominicana constantemente. En adición al puerto de Manzanillo, también el presidente mencionó la semana pasada sobre el tema de la movilidad urbana y específicamente lo del monorriel. Es un proyecto que está ahí en carpeta, en el cual el Estado pretende instalar un monorriel en la ciudad, en el Distrito Nacional y parte de la ciudad de Santo Domingo, con la finalidad de eficientizar un poco el sistema de transporte en la ciudad capital. En adición también hay otros proyectos, por ejemplo, en materia eléctrica, con el tema de la red de transmisión, generación eléctrica, el tema de viviendas. O sea, hay muchos proyectos en carpeta que han sido identificados por el sector público, por el Estado, y también otros proyectos que hemos escuchado de manera preliminar por parte de empresas privadas que tienen el interés de desarrollar. Sigmund, tenemos que ir finalizando, pero no quisiera dejar de preguntarte, ¿todos estos proyectos tienen que ser sometidos a una evaluación rigurosa desde el punto de vista técnico, financiero, legal? Y estamos hablando de una dirección totalmente nueva, precisamente por lo reciente que es la ley también. ¿Cuentas ya con un equipo que tenga las capacidades que se necesitan para la evaluación de proyectos tan sofisticados y tan diversos como los que estamos mencionando? Mira, interesante pregunta, Laura. Tú sabes que una de las grandes batallas que nosotros hemos estado librando desde nuestra reciente designación y en los próximos días
es que hemos explicar de que esta dirección requiere de un personal muy capacitado, un personal que tenga expertise técnico financiero, legal, de gran nivel, porque recuerden que no solamente llevaremos a cabo procesos competitivos y de revisión, sino que estaremos sentados frente al sector privado discutiendo maneras de alianza. O sea, seríamos socios del sector privado, pero tenemos que defender el interés público, por lo cual se requiere de personal de gran capacidad y calidad para poder conformar esta dirección. A tu pregunta, estamos en proceso de conformación de la misma. Ya tenemos algunas personas con mucho nivel de eficiencia, unas que vienen inclusive de la gestión pasada, otras que ya se han ido incluyendo en estos momentos. Pero también tengo que aclararte algo, Laura, o explicarte que en esta primera fase, nuestro objetivo, en vez de conformar una macroestructura, que no es el rol que nosotros entendemos deben jugar, se hará mucha consultoría y mucha tercerización con muchas empresas, muchas firmas que están por ahí, que son especialistas, tanto nacionales como internacionales. La idea es tener un equipo base muy capacitado y que se pueda sustentar también, como te dije, en ese tipo de contrataciones. Bueno, muchísimas gracias a Sigmund Freud Mena. No sé, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Apellido, Sigmund Freud Mena, director general de alianzas público-privadas del gobierno y que estuvo en la primera entrevista del día de hoy. Te damos las gracias, Sigmund Freud. Gracias a ustedes, señor. Sigmund, un abrazo, gracias. Un abrazo. Tenemos que hacer una pausa. Ustedes no se vayan, tenemos mucho más aquí en Matinal.